Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Física, Economía y Salud. Espero que estéis todo bien y me alegro un montón de poder seguir haciendo vídeos para vosotros. Hoy os traigo, como casi todos los fines de semana, un vídeo tutorial. Hoy vamos a aprender lo que son las ondas de Elliott y su relación con Fibonacci. Están cogidas de la mano, no se puede separar Elliott de Fibonacci, ¿vale? Aunque son dos personas diferentes separados por 450 años, su relación entre ellos es tan estrecha que solo se explica de una forma, y es que la bolsa, como digo siempre, es un ser vivo con sentimientos que se comporta y se puede predecir con unas pequeñas reglas. Antes de nada me gustaría pedirte que te suscribas al canal. Te voy a dejar aquí abajo el botoncito de suscripción automática. Si no lo ves en el móvil, ponlo horizontal en pantalla completa y aquí abajo a la derecha lo verás. Dale un like si te gusta este tipo de vídeos porque ayudan muchísimo, sobre todo a la gente nueva, a comprender los principios matemáticos y las reglas básicas de este juego. Y si me quieres ayudar, pues comparte en las redes sociales como Facebook y Twitter y también los foros de economía como PC Bolsa y Mega Bolsa, que los hay mucho más en los que a ti te apetezca y los que a ti te gusten. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a explicar para los nuevos qué es esto de Elliott y Fibonacci. Bueno, pues Elliott y Fibonacci eran dos personas separadas por 450 años en los cuales adaptan unas reglas que se ven en la vida, ¿verdad? Fibonacci encuentra una regla matemática, una sucesión matemática para unas reglas de la vida, como puede ser la distribución del tamaño de unas hojas en una rama de un árbol, el crecimiento exponencial de esas ramas a lo largo del tamaño del árbol, el crecimiento de una concha, la belleza estética. Todo eso sigue unas normas y están basadas en la sucesión de Fibonacci, que casi todos conocéis, ¿verdad? Y luego también sobre el número phi, que es el 1,618. Bien, si tú coges cualquier número de la sucesión de Fibonacci y lo divides entre el anterior, veréis que ese número cada vez se va acercando más al número 1,618. ¿De acuerdo? Si tú eso lo propagas en el tiempo hasta el infinito, si tú lo haces como una sucesión, como un límite hasta donde n llega al infinito, es una sucesión matemática que, para el que no lo sepa, se puede hacer con unas reglas muy sencillas, encontraréis el número phi, el número de la belleza, 1,618. Es el rectángulo perfecto. Si una televisión, su ancho es 1,618, la altura de esa televisión, encontraréis una tele muy atractiva a la vista. Si una columna tiene la separación entre las columnas es la altura de la columna, perdón, es 1,618 la anchura de la separación entre las columnas, encontraréis una estética muy bella. Todo esto está relacionado con la naturaleza. Y Elliott se dio cuenta que los patrones, allá por 1930, ya los patrones de las ondas de las velas japonesas de los mercados seguían unos patrones muy similares. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar con el vídeo. Quiero que os quedéis hasta el final porque vamos a tratar todo esto. Vamos a ver en un principio qué son las ondas de Elliott, qué relación tienen con Fibonacci, qué aspecto tiene un ciclo completo de Elliott, cuáles son las reglas de Elliott, los fallos de onda y qué es lo que se ve estéticamente, y muy importante, la temporalidad. Esto os va a sorprender. Fijaos, vamos a ver qué son las ondas de Elliott. Gracias a Ralph Nelson Elliott, todo esto es culturilla, cuyos trabajos basados en el trabajo de Charles Henry Down, lo de Down, ha puesto nombre a lo de Dow Jones, americano, ¿verdad? Crea, antes de su muerte en 1948, la teoría de repetición de los impulsos y retrocesos de los mercados y su relación con Fibonacci. Esta teoría estaba en el olvido hasta que se recopila en un libro de 1978 y se comprueba su efectividad mayor al 95%. Fijaos, esto es la teoría de Elliott es una teoría maravillosa, que tiene una eficacia altísima y te predice muy bien los impulsos con más o menos margen de seguridad en un 95%. Y sin embargo, hasta 1978 no fue usada con precisión. Gracias a los modelos matemáticos en los ordenadores ayudaron muchísimo a este proceso. Esta teoría se basa en que los mercados se mueven a través de impulsos más o menos predecibles, combinando una serie de reglas con los porcentajes principales de Fibonacci. Ya sabéis que son el 38,2%, el 50%
y el 61,8%, ¿verdad? La duración de estos impulsos depende de nuestro marco de referencia temporal y podemos encontrar diferentes nombres a cada ciclo completo de Elliott. Esto lo vamos a tratar al final del tema en la última diapositiva, simplemente como culturilla por si un día encontréis algún texto en el que os hablan de que en el marco minuendo hace esto o en aquel macrociclo hace lo otro. Simplemente es culturilla para que no os perdáis en un futuro cuando hablen de estas cosas. Un ciclo básico de Elliott, esto es para los nuevos en el canal, está compuesto por 5 ondas impulsivas, es decir, que crecen, y 3 ondas correctivas, es decir, que bajan, donde las ondas impulsivas se llaman 1, 2, 3, 4 y 5, eso sería el ciclo impulsivo, donde a su vez la onda 1, 3 y 5 van hacia arriba y la 2 y 4 van hacia abajo, es decir, impulsiva y correctiva. Y luego está dentro del ciclo correctivo las ondas ABC, ¿vale? Para no liaros más, vamos a poner este dibujito. Aquí, como veis, vemos un impulso hacia arriba, donde el mercado subirá, y luego su lógica corrección, ¿vale? Dentro de cada ciclo impulsivo encontremos la onda 1, la 2 corrige, la 3 impulsa, la 4 corrige, la 5 impulsa, y luego ya viene la estructura ABC, donde corrige el mercado, ¿vale? Dentro de cada onda podemos a su vez ver otro ciclo de menor duración que sigue más o menos la misma estructura del ciclo mayor. Es decir, por ejemplo, en la onda 1 podemos a su vez ver cómo las velas japonesas se comportan subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo. Perdón, me he pasado de diapositiva. De tal forma que se encontrarían ciclo-ondas. Y en la correctiva podríamos encontrar hasta 3 ondas correctivas que serían la A, la B y la C. Y a su vez en la 3 podríamos hacer lo mismo y en cada una de ellas, ¿vale? Porque tiene un comportamiento fractal. El mercado suele repetir las estructuras con más o menos precisión, ¿vale? El aspecto es el siguiente. Podemos ver cómo cada onda le corresponde un retroceso que debe respetar el suelo de la onda que le precede. Esto es cierto. Si tú te encuentras un impulso 1 y la corrección 2 llega hasta aquí abajo, eso no es un impulso de Fibonacci. Es otra cosa, ¿de acuerdo? Si la onda 2, la onda 3 sube y luego la 4 corrige y baja por debajo de la 1 o toca la 1, llegaría a la 4, llegaría hasta aquí, eso tampoco es una onda de Elliott, es otra cosa, ¿de acuerdo? Vamos a ver las reglas. ¿Cuáles son las reglas de Elliott? Pues hay miles de reglas de Elliott. Hay tantas como gente que se dedica a estudiar esto. Solo depende de lo que te quieras complicar la vida, pero las reglas mínimas necesarias para poder manejar Elliott son las siguientes. Vamos a hablar de los números, de las ondas impulsivas. La onda 1 es la más discreta de todas. Vuelvo al dibujo. Esta onda de aquí, en este dibujo está mal hecho, son dibujos que he encontrado por internet y los he copiado directamente para no tener que liarme a hacer dibujitos. Esta onda normalmente suele ser más extendida, ¿vale? No sube tantísimo y suele durar mucho más en el tiempo. Suele ser una onda muy discreta, de tal forma que a los expertos les es muy difícil localizar esa onda. Si tú te metes en la base de esa onda, es que eres un genio. Normalmente la gente se suele meter aquí, en esta zona, entre la corrección del 2 y el principio de la 3. Y ahí ya serías muy bueno. Muy, muy bueno. Si ya te metes por aquí, es que ha sido suerte, que es el 90% de las veces, o eres la leche. La onda 2 no debe acercarse o tocar el suelo de la 1. Es decir, perdonad, esto de aquí no puede tocar el suelo de la 1. ¿De acuerdo? Si lo toca, queda anulado el movimiento y vuelve a empezar, o incluso se puede ir más abajo. La onda 3 es la más larga de la onda 1, 3 y 5. Es decir, teniendo en cuenta solo los impulsos, esta, la 3, que es esta de aquí, es la más grande en altura de todas. Y no tiene por qué ser la que más se extiende en el tiempo, ¿vale? Puede haber un impulso muy rápido de unos pocos días y luego la 5 y la 1 puede durar semanas. ¿De acuerdo? La onda 4 debe respetar el suelo de la onda 1 y suele corregir, perdón, el suelo no, el techo. Esto está mal, ¿eh? Esto habría que corregirlo, lo corregiré después. La onda 4 debe respetar el techo de la 1 y suele corregir entre el 38 y como máximo un 50% de la onda 3. Bueno, ¿este tocho qué quiere decir? Bueno, pues que si tú coges esta corrección de la 4, esta 4 no debería bajar hasta aquí. Si toca ahí, mal vamos.
Normalmente suele corregir el 38% de esta onda, entre el 38% y el 50%, no más. Si pasa del 50%, estamos hablando de un mercado con muchísima desconfianza. La onda 5 debe asemejarse al tamaño en altura de la 1. Esta onda de aquí debe asemejarse en tamaño o un poquito más de la 1. Si crece más de la 1, seguramente se irá al 138,2%, ¿vale? Respeta los niveles de Fibonacci. Esta onda 5, si no es tan grande como la 1, mal vamos. Si es más grande que la 1, vamos bien. Y si es un poquito más grande que la 1, sin duda alguna se irá al 138% del tamaño de la 1. La onda 1 y 5 deben ser al menos un 38,2% mayor que la 2 y la 4 respectivamente. Es decir, si esta onda llega hasta aquí, la 1 tiene que superarla en un 38%. Es decir, a su vez, la 2 y la 4 normalmente corrigen el 38% de la onda que le precede. Si esto de aquí mide un 100%, esto de aquí baja hasta el 38%. ¿De acuerdo? Baja un 38%. Y esta le pasa lo mismo. La onda impulsiva total 1, 2, 3, 4 y 5 se aproxima a la altura de 1 multiplicado por 2 veces 1,618. Es decir, la onda 1 multiplicada por 3,23. Vaya tocho, vamos a explicarlo con números. Si tú eres capaz de detectar esta onda y tú ves su altura, la onda esta total, la onda impulsiva 1, 2, 3, 4, 5, será al menos 3,23 veces esta altura. Al menos. Es decir, esta altura multiplicada 2 veces por el número phi, 1,618. La onda ABC suele llegar hasta el 50% y un 61,8% de la onda alcista 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, este proceso correctivo, independientemente de lo que mida cada uno, suele llegar hasta la mitad de la altura de esta onda, o hasta el 61,8, ¿vale? Se quedará por esta zona de aquí. Para luego seguir con otro pulso alcista si le corresponde, pues no tiene por qué haber otro impulso alcista. Estas son las reglas básicas que tú tienes que conocer de Elliott. Las más básicas. Hay muchísimas más y depende de lo que tú te quieras complicar matemáticamente con ellas. Hay muchas, hay tipo Wolf, tipo no sé qué, miles. Eso ya depende de la capacidad que tú tengas de estudio y lo que te quieras meter en cada tema. Yo te aconsejo que no te introduzcas demasiado, porque la gente a veces se introduce demasiado en un tema y solo ve las ondas de Elliott. Y yo siempre lo digo, el mercado hay que estudiarlo todo, ondas de Elliott, Fibonacci, fractales, soportes, resistencias y un montón de figuras más. Así que no te quedes solo con onda de Elliott, es simplemente una piedrecita más en la mochila, ¿vale? Bueno, las ondas de Elliott a veces fallan, y cuando fallan, su estructura forma dibujitos que ya conocemos, ¿vale? Cuando fallan suelen formar lo que conocemos como figuras de trading, hombro, cabeza, hombro, triángulo contractivo y expansivo, banderines, cuñas, choque doble contra resistencia, como está haciendo, por ejemplo, ¿cómo se llama? ArcelorMittal, ¿vale? Mira, aquí tenemos una onda impulsiva que puede ser la número 5 y ahora tendría que venir una corrección ABC hasta abajo, acordaos, hasta al menos al 38,2% de la onda total. Bien, pero a veces no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Bueno, porque en el mercado hay noticias, se ve influenciado por otros mercados internacionales, cambia alguna situación, el precio del petróleo, muchísimas cosas, ¿no? Entonces el proceso correctivo ABC se transforma en un proceso correctivo ABCDE y va formando lo que se conoce aquí como una triangulación. ¿De acuerdo? Y entonces luego ya viene la siguiente onda expansiva. Esto de aquí es un fallo, que ocurre muchas veces, un fallo de Fibonacci, de Elliott, en el proceso correctivo. Y nosotros lo conocemos como la triangulación. Entonces luego vemos que esta altura de aquí del triángulo corresponde al impulso mínimo. Y todo esto se va viendo poco a poco que está relacionado con Fibonacci. También a veces en el proceso correctivo, pues como en este caso, vamos viendo que forma esa triangulación, que es una triangulación contráctil, lo que es un triángulo normal, o a veces lo que yo os digo, la forma de altavoz, que también le llaman triangulación en altavoz, o expansivo, en el cual cada impulso va creciendo
tanto los mínimos son cada vez más bajos y los máximos cada vez más altos, para luego buscar un proceso expansivo. Esto es mucho más difícil de detectar porque hasta que no rompe hacia arriba la triangulación no podemos calcular hasta dónde puede llevar. Esto lo vimos el otro día, me parece que fue en... no me acuerdo qué acción fue, pero lo vimos, un triángulo expansivo. También a veces vemos tipo cuña, es decir, primero tenemos la onda de Elliot hasta el nivel 4 de corrección y luego vemos la onda 5 que se comporta de forma rara donde cada onda que viene dentro va formando una cuña, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es acostumbrar el ojo a ver a la cuña en vez de a ver a la onda 5 de Elliot, donde es fácilmente calculable porque por lo menos se tiene que tener la altura de la número 1, es decir, de aquí hasta aquí debería tener la misma altura que la onda 1 o por lo menos un 38,2% más. ¿De acuerdo? Entonces nuestro ojo se ve patrones, somos muy buenos identificando patrones, eso es lo que nos permitió sobrevivir en la naturaleza. Y por lo tanto, cuando vemos gráficos de estos también hacemos lo mismo. Es muy importante ver la teoría, pero lo más importante es que vosotros mismos seáis capaces de aprender a ver patrones, identificarlos y saber hasta dónde puede llegar. Pues estos son los famosos fallos del patrón de ondas de Elliot, formando lo que nosotros conocemos como estas cosillas. A veces también, no lo he dibujado aquí, pero lo que es el hombro, cabeza, hombro, esa figura que luego viene hacia abajo, es porque es un fallo de la onda 5. La onda 5, que debería ser la más alta, no la más larga, sino el que más alto llega, pues a veces está la 3, corrige la 4, luego la 5 es un poquito alta, y luego ya viene la A, la B y la C. Y entonces por eso dice, no, cuando se forma un hombro, cabeza, hombro, siempre suele romper hacia abajo. Claro, porque es la rotura hacia abajo sería la onda C, la última del proceso de Fibonacci, de Elliot, perdón. Así que cuando ves un hombro, cabeza, hombro, tiene una probabilidad muy elevada, más del 95% que se vaya hacia abajo, porque es un proceso de Elliot. Lo que pasa es que nosotros lo llamamos hombro, cabeza, hombro, pues simplemente pues un patrón que reconocemos con muchísima facilidad. Bueno, y por último vamos a ver la temporalidad. Esta temporalidad está basado también en los números de Fibonacci. Vamos a ver, dentro de los principios matemáticos que rigen las reglas de Elliot y Fibonacci, no es de extrañar que el patrón tiempo también se repita fractalmente. Es decir, no solo te puedo decir, más o menos, hasta dónde puede llegar cada onda, sino te puedo decir el número de sesiones que puede tardar. ¿Vale? Pero para eso tengo que tener primero un patrón. Es decir, esto es una parte de la sucesión de Fibonacci. 13, 21, 34, 55, 89, 144. ¿Cómo es la sucesión de Fibonacci? Pues que cada número es la suma de los dos anteriores. Es decir, ¿cómo sé que el número que viene aquí es 34? Porque 13 más 21 da 34. ¿Y cómo sé que luego va el 55? Porque 21 más 34 es 55. Y así con todos. Si nosotros empezamos en el 1, antes del 1 viene el 0, pues 0 más 1, 1. Luego el segundo número es otro 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. Y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, pues podemos ver como los ciclos de velas 13, 21, 34, 55, 89 y 144 sesiones se repiten dentro de una estructura de Elliot. Desde la 13 hasta la 144 son las estructuras con mayor repetición que se han encontrado en patrones. Es decir, si el impulso 1, la onda alcista 1, dura 21 sesiones, la corrección 2 suele durar 13. Si la onda 3 dura, por ejemplo, 55 sesiones, las sesiones son las velas, me da igual si estás en minuto, en horas, o en días, o en semanas. Si dura 55 días, la onda 4, que es la que corrige esa onda 3, suele durar 34 días. Si dura 55 horas, pues suele corregir 34 horas. ¿Vale? O sea que fijaros lo bonito de este tema, que no solo podemos ver qué altura tiene y cuánto puedes ganar en cada impulso, sino además te puede predecir más o menos con cierta precisión cuánto suele durar esa corrección. Por eso muchas veces cuando veis analistas dice a mitad de mayo veo que se puede haber una onda alcista. Efectivamente, si sigues estas reglas acertarás con cierta probabilidad. Es decir, no hace falta que la onda 3 dure 55 sesiones, ni muchísimo menos, puede durar 51. Y luego la corrección no tiene por qué durar 34, puede durar 31. Pero normalmente si la onda 3
dura 51 sesiones en vez de 55, la 34 se convierte en 31 a 32, ¿vale? Si el mercado tiene mucha prisa y no respeta esta regla, la corrección también se da con más prisa, con lo cual te da una idea de más o menos hasta dónde puede llegar. Y como os decía, la duración de los ciclos reciben diferentes nombres. Tenemos el gran superciclo, que dura décadas, incluso centurias, como puede verse, por ejemplo, en A3 media, esos ciclos que yo os digo, oye, A3 media, vigilarla porque se puede dar un ciclo de varios años, que puede durar hasta una década. Superciclo, varios años o varias décadas. Ciclo, un año o pocos años, 2 o 3. Primario, son ciclos que van entre meses y años. Intermedio, son meses. Menor, son semanas. Minute, suelen ser días, ¿vale? 2, 3, 5 días. Luego está el minute, que son horas. Y el subminute, que son minutos, ¿vale? Cuanto más bajo nos vamos en la duración de las velas, menos precisión tanto en duración como en altura tendrá. Si nos vamos a superciclos tendrá muchísima precisión, pero fallamos mucho en la precisión temporal. Es decir, podemos hallar con muchísima precisión la altura de cada vela y se ve perfectamente el patrón, pero la temporalidad falla mucho. Puedes fallar por meses, incluso por años. En el año 2025 toca una onda alcista y resulta que se provoca en el año 24 o se provoca en el año 26. Eso es como todo. Depende muchísimo de dónde lo utilicéis. Donde yo he encontrado mayor precisión es en diario o en semana. Eso sin ninguna duda. La mayor precisión siempre será en diario o en semana. Si queréis muchísima precisión, te vas a mensual, pero fallarás por muchísimo tiempo cualquier pronóstico que hagas. Bueno, después de este vídeo viene siempre la teoría práctica. Lo vamos a ver con patrones de acciones que seguimos habitualmente y veréis que más o menos se cumple tanto temporalidad como altura. Vamos a ver Farmamar, vamos a ver ArcelorMittal, por ejemplo, y veremos cómo efectivamente se cumple con más o menos precisión. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle un like y compartir, que todo el mundo tenga ciertos conocimientos, que todo el mundo ya sabemos más o menos serios, ya sabemos más o menos cómo calcularlo, pero a lo mejor hay detalles que nos interesan muchísimo que sepáis. Pues nada, compartid en las redes sociales, en los foros como PC Bolsa y Mega Bolsa, y un saludo a todos. Chao.